Buenas tardes a todos. Mi nombre es Hernán Lapelle, soy el secretario de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenidos a todos. Voy a hacer una pequeña presentación de Raúl por aquellos que no lo conozcan. Veo que la mayoría sí lo conocen, pero bueno, igual me parece que vale la pena que repasemos un poco quién es Raúl Machiavelli, que está con nosotros. Les voy a leer un poco su semblanza. Dice: Raúl Machiavelli es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Córdoba. Posee una maestría en ciencias en biometría de la Universidad Nacional de Buenos Aires, un PhD en estadística de Pennsylvania State University. El doctor Machiavelli también es catedrático en biometría en el Departamento de Ciencias Agroambientales en la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez, espero que lo haya pronunciado bien, Sí, donde sí, enseña cursos de método estadístico a estudiantes graduados de distintas disciplinas relacionadas a las ciencias agrícolas y biología. Además, realiza investigación en modelos para datos longitudinales y otros datos correlacionados y colabora con investigadores de toda la universidad en múltiples áreas. En la actualidad es el decano del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico. Y hoy nos va a presentar va a hacer una conferencia denominada Lluvia de Semillas en un bosque en el Caribe, modelos lineales generalizados mixtos para recuentos. Así que bueno, muchas gracias Raúl. También, voy a agradecer a María Susana y a Cristina que se han contactado contigo para que hoy estés con nosotros, ¿sí? Muchas gracias Raúl y muchos éxitos. muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, voy a estar presentando y me avisan si está algo, si tengo que volver para atrás y pueden... No, está se ve bien, bien, profesor. perfecto. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es un gusto acercarme a los colegas de Argentina y si no puedo, ya que no puedo estar físicamente, como siempre suelo estar, por lo menos estar contactando con ustedes y fue un gusto que María Susana y Cristina me contactaran. Yo estuve, ya hace cuándo fue eso, hace como casi 20 años me parece, ¿no? Que di un curso allá en Rosario, que era un grupo para la maestría en estadística. Algunos de ustedes estaban por allá y creo que fue la primera vez que yo estaba trabajando en ese momento y me pidieron que organizara un curso de datos longitudinales, que para esa época, hace 20 años, era algo con el nombre relativamente nuevo, que hoy en día ya es algo lo más común. En ese momento era algo relativamente nuevo en nombre, sino ya que cubría metodologías que se habían desarrollado entre los años 80 y el 2000 y se han seguido desarrollando. Bueno, un gusto. Esa vez estuve en Rosario, conocí a muchos de ustedes y después he estado varias veces más en algunos congresos, en algunas reuniones, pero siempre nos hemos más o menos mantenido en contacto con muchos de ustedes. Les voy a contar alguna cosa, y para algunos de ustedes a lo mejor se acuerdan, yo presenté algo relacionado, ¿no? Era un análisis preliminar de esto hace unos años. Sí, me parece que fue en una reunión del GAP en Trelew, si no me equivoco. Estoy casi seguro que era en Trelew, y quería mostrarles un poco cómo aplicamos, los que trabajamos en estadística aplicada, cómo estamos aplicando modelos lineales generalizados, mixtos. En este caso, en un ejemplo bien aplicado, que lo voy a contar primero desde el punto de vista de lo que significa desde el punto de vista ecológico y después vamos a ver cómo lo resolvimos desde el punto de vista estadístico. Este es un trabajo conjunto que hice con un ex estudiante nuestro acá, que es Brett Wolf, que ahora está trabajando en el Instituto Smithsonian en Panamá, y el doctor Skip Van Bloom, que es especialista del área de bosques, y ahora tampoco está con nosotros, está en la Universidad de Clemson en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Entonces, voy a contarles un poquito qué fue el estudio, para qué se hizo el estudio, después brevemente, y si quieren que pueda demorar más o menos tiempo en la parte de un breve repaso de modelos lineales generalizados mixtos, la distribución binomial negativa, que es una
distribución que es la que vamos a estar usando, comentando otras alternativas y algunas otras características relacionadas a estos modelos. Y finalmente, un poco conversando sobre cómo vamos a combinar o tratar de introducir en un modelo efectos aleatorios debidos al diseño. Realmente lo que quiero acá que quede alguna idea es que, por una parte, tenemos los datos que van a ser recuentos, contar cosas, conteos, pero por otro lado vamos a tener algunas cosas que nos interesa estudiar, pero en un diseño relativamente complejo desde el punto de vista de cómo se diseñó el estudio. Y quería que entonces conversáramos un poquito sobre qué implica eso, sobre el modelo que vamos a usar para analizar esto. Y hablo de, este es un estudio típico de los ecólogos, trabajan mucho, porque hay varias cosas que la característica tienen. Primero, son estudios parcialmente o completamente observacionales. O sea, en el sentido de que no es el experimento tradicional que nosotros ponemos un tratamiento y tratamos de ver qué efecto tiene ese tratamiento. No, acá los tratamientos, entre comillas, son características o condiciones que nosotros estudiamos. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con cómo diseñamos el estudio para lograr hablar de algunos efectos de lo que nos interesa estudiar. Y es muy común que tengamos efectos aleatorios, que tengamos desbalance. En estudios ecológicos es bastante extraño no tener desbalance, porque son estudios grandes y realizados en escala grande. Y la otra característica, que los datos no tienen lo que clásicamente usamos como para analizar las cosas, que es la distribución normal. Eso prácticamente no se alejan demasiado de la distribución normal como para usarla como una aproximación buena. Este es un estudio que se quería analizar los patrones de recuento de semillas recolectadas en trampas en un bosque seco caribeño degradado por el uso agrícola y por fuegos. Vamos a comentar eso. Simplemente, o sea, la idea fundamental era que lo que vamos a contar son semillas. Las semillas, y le llamamos lluvia de semillas, porque las semillas aparecen de alguna manera por el viento, por animales o de alguna otra manera, y caen en trampas. Y nosotros vamos a analizar esos patrones de semillas en las trampas y vamos a ver para analizar en un bosque degradado por el uso agrícola y por fuegos. Puerto Rico, como ustedes posiblemente vean, es esta isla que está por acá, es bastante pequeña, son cerca de, ¿cuánto era? 150 por, son como 3.000 millas cuadradas, no, perdóname, ya me cambio. 100 por 35, 160 por 100, son como 1.700 kilómetros cuadrados más o menos. Y está en la parte este del Caribe, ya lo ubican por ahí. Dentro de eso, acá tenemos a Puerto Rico, estas son más o menos 150 kilómetros de este a oeste y 50 kilómetros de norte a sur. Yo estoy acá en Mayagüez, en el oeste, acá está la universidad por eso se llama el recinto universitario de Mayagüez. Acá la fotito esta de la playa que les mostraba, Rincón, es bastante cerquita, esos son 20 minutos o media hora en auto. Y el bosque estatal, bosque seco de Guánica, está acá al sur. Para los que no conocen Puerto Rico, a veces uno piensa el Caribe, sí. En realidad es el Caribe y no es el Caribe. O sea, la costa donde estamos nosotros, que es el oeste y el sur, es el Caribe. El Caribe es todo esto que está por acá. Este es el Mar Caribe. La costa del norte de Puerto Rico es el Océano Atlántico. Y la costa del este también. Para los que vivimos acá nos damos cuenta rápido porque las playas son diferentes, por todo diferente. Pero bueno, yo sé que desde Argentina es obviamente el Caribe todo. En este bosque, es un bosque característico de la zona sur, en el que tiene muchas características de degradación.
Acá hay una foto un poco más delicada, o sea, acá está Puerto Rico de nuevo, acá está el bosque seco de Guánica, y se seleccionaron varios sitios, son 4 sitios básicamente alrededor del bosque. Y dentro del sitio se ubicaron algunas trampas que les voy a contar enseguida. En cada uno de estos 4 sitios que tenemos, que están alrededor, algunos más cerca de la costa, otros al interior, pero fíjense que estamos bien cerca de la costa. La escala esta son 3 kilómetros, o sea, estamos en la costa básicamente. Se ubicaron varios sitios y en los sitios se identificaron 5 tipos de vegetación. Ya tenemos 5 tipos de vegetación. Y cada vez que vamos del 5 al 1 hay más degradación. ¿Qué sería lo más degradado de un bosque? Que no haya árboles. Ese sería lo que llamamos el pastizal exótico abierto. El abierto, la O viene del open y la G de grass, que significa pasto en inglés, y por eso los símbolos que se usan son esos. Luego tenemos un bosque con árboles exóticos, o sea, árboles introducidos, y pastos exóticos debajo. Sotobosque es la parte inferior, el dosel que está debajo del dosel de árboles. Y esto se llama exótico y pasto. Luego, un poco menos degradado, seguimos teniendo árboles exóticos, pero tenemos arbustos debajo de los árboles. Y eso se llama el bosque exótico con sotobosque leñoso. La gesta es de wood, de la palabra de árbol, de madera. Luego, menos degradado sería el bosque nativo, o sea, los árboles que están ahí son nativos, pero tenemos pastos exóticos por debajo. O sea, la N de nativo y la G de pasto. Y finalmente tenemos el menos degradado de todo, que sería un bosque nativo con arbustos por debajo. Ese sería el menos degradado de todo. O sea que básicamente tenemos el gradiente de degradación. Y en cada sitio, acá ubicamos en cada uno de estos sitios ubicamos áreas con distinto nivel de degradación, y ya les muestro una foto enseguida. Esta es la zona donde se hizo, y ustedes pueden ver los distintos ambientes que tienen ahí. Tienen el pastizal, que es lo más degradado que sería de un bosque. Tienen el bosque exótico con algunas plantas, con algunos árboles introducidos, y el bosque nativo. La principal fuente de degradación que tienen esta zona como bosque seco es el fuego, que puede ser generado por personas, intencional o no intencionalmente, y una vez que quema los árboles se generan ahí un pastizal exótico. Acá tenemos el pastizal, el bosque nativo, y ven el contraste en la época bien seca, se ve la diferencia. Esta es una carretera, o sea, una ruta ya está ahí. Por eso que lo que está más cerca de la ruta casi siempre es pastizal, porque se ha quemado siempre. En cada tipo de vegetación, o sea, tenemos 5 tipos de vegetación y tenemos 4 sitios. En cada tipo de vegetación y sitio ubicamos las trampas de semillas. Trampa de semillas es simplemente una red, como ustedes no sé si la pueden visualizar en la foto. Tienen una red allí. Acá tienen la red, y en esta red tienen con unas patas para que no se caiga, y ahí se recogen mensualmente todo lo que caiga. Después se separan las semillas y se identifican. Entonces, mensualmente se recolectaban las semillas a lo largo de un año, identificábamos las semillas y las clasificábamos en 3 tipos. Había semillas de especies dispersadas por animales, dispersadas por viento, y otra especie que se llama Leucaena leucocéfala, que es una leñosa leguminosa exótica. Obviamente este es un ejemplo de una semilla dispersada por el viento que todos ustedes deben conocer. Este tipo de semillas son típicamente dispersadas por animales, y estas también, porque las aves la comen
y está en los excrementos, y en otra se le pegan en los animales, en algunos mamíferos, y después se van de un lado al otro. ¿Cuáles eran los objetivos? Bueno, algunos de los objetivos de todo esto era comparar la cantidad de semillas de cada tipo en cada tipo de vegetación. Había más semillas en un árbol, en un bosque degradado, en un pastizal, y comparar los tipos de semilla entre sí. Recuerden que había 3 tipos de semillas, queríamos compararlos entre sí. Y a lo mejor una interacción entre el tipo de vegetación y el tipo de dispersión de semillas. En el pastizal había más semillas de un tipo que de otro. Bueno, esa sería la idea. Acá están los datos originales. Tendría que haber unos 3.600 recuentos, porque había 4 sitios, 5 tipos de vegetación, 5 trampas en cada sitio y tipo de vegetación, 3 tipos de dispersión de semillas a lo largo de 12 meses, y esos eran los datos que, como ustedes podrán ver, la mayoría son ceros, o muchos de ellos. De los 3.600, 2.700 son ceros. Había 81 datos faltantes, o sea, no teníamos todos los datos. Lo que vamos a analizar ahora son los recuentos totales anuales. O sea que había 4, tomamos los 12 meses y los sumamos. Es simplemente eso para poder analizar esta parte. Entonces tenemos 300 totales. Acá están los 300 totales, y vemos de estos 300 totales había más de una tercera parte que eran ceros. Y había unos pocos totales que había más de 1.000 semillas. O sea, realmente había muchísima variabilidad, definitivamente. ¿Qué característica tenemos acá? Bueno, por una parte, la variable dependiente, le podemos llamar Y si ustedes quieren, es el recuento anual de semillas. O sea, en cada trampa, cuánto recogimos de cada semilla. Recuerden que en la misma trampa caen los 3 tipos de semillas. O sea que en la misma trampa, recuerden que esta es una trampita, acá está la trampita con las 4 patas, acá caen semillas de un tipo, voy a ponerle colores diferentes, semillas de otro tipo, y semillas del otro tipo, y la cantidad que sea, y las contábamos. Me quedó linda, parece una carita feliz. Luego tenemos los factores asociados con lo que nos interesa probar. ¿Qué nos interesa probar? Bueno, si hay diferencia entre las vegetaciones. Recuerden que había 5 tipos de vegetación según el bosque estuviera degradado o no degradado. 3 tipos de dispersiones, 3 tipos de semillas, que son los 3 colorcitos que yo he puesto ahí adentro, y una posible interacción. Y todos estos factores son factores fijos, o sea, son cosas que nosotros nos interesa estudiar los promedios. Nos interesa estudiar el promedio de semillas que caen bajo este tipo de vegetación, el promedio de semillas dispersadas por el viento que caen en general, el promedio de semillas dispersadas por viento que caen en el bosque leñoso con sotobosque leñoso, por ejemplo. Pero además de eso, tenemos factores o cosas que están asociadas con el diseño del estudio. Y esta es la parte que quiero enfatizar porque para diseños complejos es bien importante pensar qué factores nos están afectando y cómo los podemos introducir en un modelo. En este caso, nosotros seleccionamos 4 sitios aleatoriamente o más o menos aleatoriamente. O sea que tenemos en cada tipo de vegetación seleccionamos 4 sitios. Y después, dentro de cada sitio, pusimos trampas ubicadas aleatoriamente. Por eso estos 2 factores van a ser aleatorios. O sea, no nos interesa el promedio de cada sitio, porque el sitio no significaba nada per se, pero sí nos interesa saber que hay una estructura de variación y unas correlaciones inducidas por el hecho de que hay observaciones en el mismo sitio. Hay correlaciones por el hecho de que hay datos en la misma trampa. Ustedes saben que en la misma trampa, como les mencioné recién, había 3 tipos de semillas de los 3 tipos. O sea que los datos en la misma trampa de alguna manera están correlacionados. Y hay que, el hecho de poner efectos aleatorios en el modelo, nosotros de cierta manera estamos tratando de modelar o inducir correlaciones entre las respuestas, entre la variable. Y esa es
recordando brevemente lo que representó un modelo lineal generalizado mixto. Modelo lineal generalizado mixto, nosotros pensamos en una cierta distribución de los datos, dados los efectos aleatorios, y esa distribución condicional, para que sea un modelo lineal generalizado, es una familia exponencial, que puede depender de algunos parámetros que son los que nos van a interesar, generalmente como parámetros con los que vamos a hacer inferencia, calcular medias, etc. Y puede haber otros parámetros extra que nos ayudan a definir la distribución. Además de eso, la característica del mixto es que tenemos un efecto aleatorio o uno más efecto aleatorio que tiene una distribución normal. En la media cero, que no significa mucho porque realmente estamos diciendo que los efectos aleatorios simplemente están pensados como desviaciones con respecto a los promedios, y una cierta matriz de covarianza G. Hasta ahí tenemos entonces la componente tradicional que conocemos en un modelo lineal generalizado, que se llama la componente aleatoria. Nada más que en un modelo lineal generalizado mixto necesitamos la componente aleatoria, se describe siempre por la distribución condicional y la distribución de la condicionante. Y luego tenemos el modelo, la parte de la media, la parte que relaciona la media con las variables regresoras, o la media con los factores de interés, que como estamos en un modelo lineal generalizado, se relaciona la media con nuestro parámetro de interés mediante una función de enlace. Recuerden que el modelo lineal generalizado mixto, lo que estamos siempre modelando es la media condicional, dado el efecto aleatorio, porque esta es la distribución que tiene la familia exponencial, que es una familia exponencial. Y vamos a pensar que tenemos ahí un modelo lineal mixto. Acá, un predictor lineal mixto que tiene la parte fija y la parte aleatoria. O sea que si a esto, por ejemplo, le sacamos la función de enlace o le dejamos una identidad de función de enlace y le ponemos una distribución normal acá, tenemos el modelo lineal mixto que todos conocemos. Ese es el modelo clásico, modelo lineal mixto. Tenemos exactamente formulado de esa manera. Es una manera un poco más elegante de formularlo que la forma tradicional. La forma tradicional es Y tiene una distribución normal y Y es igual a X', bueno, perdón, no es Y. X' beta más Z', más epsilon, ¿se acuerdan de eso? Y el epsilon tiene distribución normal y el U tiene distribución normal y los dos son independientes entre sí. Este es el modelo mixto tradicional, en una forma un poco más elegante o rápida para formularla, la podríamos formular como está puesta acá arriba, no de esta manera, o sea como una distribución condicional y una condicionante, y si le eliminamos la distribución normal y simplemente decimos la condicional es una familia exponencial y le ponemos una función de enlace, tenemos el modelo lineal generalizado mixto. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. Recuerden la función de enlace, para los que no, hace un tiempito que no toman o se acuerdan del modelo lineal generalizado mixto, nos permite ubicar a las medias, que las medias aparezcan en el lugar correcto. Por ejemplo, si nosotros tenemos que modelar recuentos, que son la distribución esta, seguramente la media, esta media, ¿dónde tendría que ser? Tendría que ser positiva, para que la cosa funcione. Entonces, usando una función logaritmo por acá, nos aseguramos que el logaritmo de una variable positiva puede ser cualquier cosa que queramos de este lado, y cuando tomamos la función inversa, o sea, sabemos que la media en sí, la media va a ser simplemente si estamos en el enlace logarítmico, ¿no? Si estamos usando el enlace log acá, la media va a ser la exponencial del X' beta más ZU. Y nos aseguramos que la media va a ser positiva. Fíjense que la inversa de la función de enlace me asegura que la media va a ser positiva.
Y obviamente tiene que serlo porque son recuentos. O sea que es una manera de interpretar eso. El logit me asegura, mediante la función logit inversa, de que las medias van a estar entre 0 y 1 cuando tenemos variables, modelamos probabilidades o esas cosas. O sea, siempre la función de enlace hace que la media esté en el lugar que tenga que estar. Y de paso, trabaja en una escala apropiada en la cual las variables se relacionan linealmente. Y eso simplifica muchísimo las propiedades asintóticas, sobre todo, que son las que se usan acá. Y aplicamos todo lo mismo, todo lo que se hace en modelo lineal generalizado y modelo lineal generalizado mixto, viene un poco del modelo lineal mixto, nada más que porque asintóticamente podemos todo aproximarlo correctamente mediante un modelo lineal. Por supuesto, a nosotros no nos interesa, recuerden, y voy a insistirlo, no sé si esto es tan importante o no, pero acá nosotros tenemos la función lineal, la distribución que se formula acá es la condicional y la que nosotros nos puede interesar es la marginal. Entonces, para hacer la marginal, simplemente tomamos el promedio a través de todas los efectos aleatorios. Una manera rápida de verlo es pensar, ¿qué significa la distribución de mis datos? Bueno, la distribución de mis datos, independientemente de los efectos aleatorios, es el promedio, son mis datos promediados a través de todos mis efectos aleatorios. Y por eso es que tomamos esa forma. Lo que tiene eso de consecuencia inmediata es que la variabilidad va a ser siempre mayor que si fuera un efecto fijo. ¿Por qué? Porque le estamos agregando un término extra que es la varianza a través del efecto aleatorio de la media condicional. Y cuando tenemos, como les había mencionado, datos que tienen efecto aleatorio normal, estas distribuciones, esto no se puede resolver, estas integrales para tomar valores esperados no se pueden resolver analíticamente, se hace directamente en forma aproximada. Ustedes conocen todo, tenemos recuentos, entonces las dos distribuciones que menciono brevemente son la Poisson, que tiene esa distribución de probabilidad, que tiene una característica especial en la cual la media y la varianza son iguales. La media y la varianza son iguales y esa es la característica que lo hace. Tiene un solo parámetro que es la media. Por supuesto, la media esta la podríamos modelar y es lo que típicamente se hace. Por ejemplo, el logaritmo de mu sub i, j, se modela como x beta, por ejemplo. No voy a usar índices para no complicarles la vida. Si fuera un modelo sin efecto aleatorio, y si fuera efecto aleatorio tendríamos el otro término también ahí. Pero eso es típicamente lo que se usa como lo que se llama el modelo log lineal para una distribución Poisson. Allí lo tenemos ya formulado para el modelo mixto, que se llama log lineal Poisson normal, que tiene condicional Poisson y la variable del efecto aleatorio normal. Ahí fíjense que la distribución Poisson solamente se caracteriza por su media y la media la podemos caracterizar por los efectos fijos que nos interesan, los regresores, los coeficientes de regresión que nos interesan. Similarmente tenemos la distribución binomial negativa, que tiene una característica de que la varianza es más grande que la media. No voy a entrar en los detalles, pero tiene un parámetro extra que aparece por acá. Y hace que la varianza sea más grande que la media. Y en esta forma de escribirla, a medida que el alfa es más chiquitito, la varianza es mucho más grande que la media, como pueden mirar. Y si el alfa tiende a infinito bajo esta formulación, realmente esta distribución tiende a una Poisson. Es lo mismo que una Poisson. Lo mismo podemos hacer entonces con una binomial negativa normal y tenemos el modelo mixto. Yo para estos datos voy a justificar, perfecto, la función de enlace que vamos a usar es siempre la logarítmica. Eso es lo que van a ver en todos lados, aunque no sea el enlace canónico de la binomial negativa, realmente es la función de enlace que todo el mundo usa para datos de recuento. ¿Y por qué es eso? Porque les permite interpretaciones muy útiles. El modelo log lineal, o sea, el enlace logarítmico les permite interpretaciones multiplicativas muy útiles,
les permite usar lo que se llama los offsets, que les permite trabajar con tasas en vez de trabajar con recuentos como tales. O sea, tiene muchísimas ventajas. La característica que tiene además, que al ponerle efectos aleatorios, vamos a estar poniendo correlaciones. En este ejemplo que estamos trabajando nosotros, al ponerle efectos de sitio y de trampa, lo que vamos a hacer es que vamos a tener correlaciones positivas entre observaciones del mismo sitio y aún más grande entre observaciones de la misma trampa, porque tenemos el efecto del sitio y el efecto de trampa como efectos aleatorios. Esta parte no la vamos a dejar, simplemente este es el modelo que estamos usando. Y voy a ajustar los dos, pero quiero que vean que acá tenemos exactamente lo que les dije hace un ratito de nuestro modelo. Tenemos la media general, el efecto de la vegetación, el efecto de el tipo de semilla, el efecto de la interacción vegetación por tipo de semilla y el efecto del sitio y la trampa dentro del sitio. O sea que acá tenemos claramente, tenemos los efectos fijos y los efectos aleatorios. Perdón, un momentito. Vamos a poner. Acá tenemos los efectos aleatorios. Acá lo mismo. Efectos aleatorios y efectos fijos. ¿De dónde en nuestro caso vienen los efectos fijos? Y nuevamente, de lo que nos interesa probar, las medias que vamos a estar comparando. ¿De dónde vienen los efectos aleatorios? Del diseño que tenemos que tener en cuenta para reflejar la variabilidad y las correlaciones que se producen al diseñar nuestro estudio de la manera que lo hemos hecho. Hacemos los supuestos, como siempre, de la media y la distribución Poisson condicional o binomial negativa condicional, según cuál estemos usando, y los efectos normales, aleatorios normales. Ambos, faltaría decir, bueno, este y este son independientes, pero no hay problema, ¿no? Es casi obvio. Bueno, para hacer la máxima verosimilitud es un problema un poco más complicado. ¿Por qué tenemos un problema complicado? Porque tenemos que integrar a través de los efectos aleatorios. O sea que acá tenemos que integrar a través de de todos los efectos aleatorios S sub IJ y T sub IJKL, IJL, perdón. Y son integrales numéricas. O sea que tenemos que maximizar verosimilitud y en cada paso de maximización tenemos que calcular, aproximar una integral en muchas dimensiones. La integral acá, en este caso, está hecha con las dimensiones que tenga la cantidad de sitio y la cantidad de trampas. Tiene una dimensión 25, 30. O sea que es un problemita numérico relativamente complejo. Hay tres formas aproximadas de hacer esto. Una manera es con aproximaciones lineales que tienen la ventaja que son muy buenas, rápidas, pero tienen el problema que no nos dan verosimilitudes. No podemos usar A y C, no podemos usar pruebas de verosimilitud. Tenemos que usar la prueba de Wald, es lo único que nos queda más o menos para hacer. La segunda forma es aproximar a las integrales numéricamente. Las formas más comunes son la cuadratura de Gauss-Hermite, la cuadratura de la método de aproximación de Laplace, y se suelen llamar exactos porque nos dan verosimilitud. O sea que podemos hacer una prueba de cociente de verosimilitud, podemos calcular una IC, un BICEP sin problema. La tercera manera es con métodos bayesianos, que le introducimos un nivel adicional del modelo para especificar distribuciones a priori de los parámetros. Típicamente, esto actualmente para este tipo de modelo, el método típico es INLA, Integrated Nested Laplace Approximation, y toda la inferencia se va a basar en la probabilidad a posteriori y no en la verosimilitud. Pero es otra solución que numéricamente también es muy eficiente para este tipo de modelos. Bueno, no voy a hablar, yo no sé si me gustaría pasar, bueno, vamos a brevemente, recuerden de que nosotros tenemos sobredispersión cuando tenemos la varianza más grande que la media.
En Poisson, la varianza igual que la media es característica de la Poisson. La Poisson sobredispersa va a ser varianza más grande que la media. ¿Por qué viene sobredispersión? Hay distintas razones. Una razón es que la distribución que estamos suponiendo para los datos no es correcta. La otra es, hay heterogeneidades debido a alguna causa que no hemos puesto en nuestro modelo. O sea, hay variabilidad adicional debido a causas no consideradas en el modelo, o hay distribución incorrecta. Cuando hablamos de distribución normal, realmente nunca tenemos ese problema porque la dispersión se va con la varianza. La varianza se estima y no hay ningún problema. Pero en datos con Poisson, binomial negativa, no hay un parámetro separado para la sobredispersión. Alguna gente piensa que la binomial negativa tiene un parámetro extra para sobredispersión. No. En realidad, el parámetro de la binomial negativa es de forma, no es de sobredispersión. Si ustedes ven, estoy yendo para atrás, realmente la varianza tiene una forma bien específica que es esta. Y el alfa del parámetro de la distribución binomial negativa, que es un parámetro de escala, realmente entra exactamente en eso y la varianza se relaciona cuadráticamente con la media. O sea que podríamos tener sobredispersión aún teniendo una distribución binomial negativa. Bueno. El problema entonces, ¿cuál es el problema que trabajar con sobredispersión? Bueno, si tenemos sobredispersión, la varianza es mucho más grande que la media, que lo que dice el modelo, y por lo tanto las pruebas de hipótesis, ustedes pueden pensar que una prueba de hipótesis siempre el estimador, si quieren probar que un estimador vale 0, es el estimador dividido el error estándar del estimador. ¿Qué pasa si el error estándar del estimador es demasiado grande? Perdón, demasiado pequeño, porque la varianza verdadera es más grande. Ustedes van a estar encontrando diferencias que no existen. O sea, que van a estar, o sea, si hay sobredispersión, la varianza, creo que por acá, el tema de sobredispersión, ¿verdad? Sí. Bueno. Entonces, ya dijimos entonces un poco la parte, la idea de que podemos tener Poisson, las binomiales también. Y lo que preguntaba recién Adriana hace un ratito era que si podría haber casos de qué hacemos si tenemos binomial negativa con sobredispersión. Bueno, en muchos casos no hay muchas más distribuciones para jugar. Realmente lo que se suele hacer es tratar de encontrar si la causa de la sobredispersión es algún factor que nos olvidamos de poner o que hace falta considerar en el modelo. Si no queda esa alternativa, básicamente no nos queda otra que forzar el modelo de ponerle, como yo le llamo, a martillazo, hacerla funcionar, que es ponerle un factor de escala multiplicativo. Que sea igual, o sea que forzar de que no haya sobredispersión, multiplicando los errores estándar por un cierto número, que es el factor de escala multiplicativo. O sea, pensar, perfecto, yo sé que se los muestro, perdónenme. Ustedes saben que la varianza en la Poisson, por ejemplo, la varianza en la Poisson es lo mismo que la media. La varianza de una Poisson es igual que la media, ¿verdad? Eso es lo que tiene. Entonces, ustedes podrían estimar la media de la Poisson, ustedes podrían simplemente estimar de alguna manera pensar en un modelo que tenga la varianza que sea un cierto phi por la media y estimar esto como, por ejemplo, la devianza dividido los grados de libertad, la raíz cuadrada de eso. No, acá va bien. Está bien. Bueno, la varianza entra así. O sea, básicamente forzar a que la sobredispersión de este modelo que tiene completo sea específicamente 1. O sea que hacer que, y ese es para la binomial negativa se hace algo parecido. O sea, para la binomial negativa es usar un término multiplicativo, que es básicamente la devianza dividida al grado de libertad multiplicada por la varianza del modelo, que es mu más mu cuadrado sobre alfa. O sea que es agregarle el factor multiplicativo manual.
que no hay mucha otra solución para eso. Eso sería la... Y eso pasamos al caso de cuasi verosimilitud. No sé si el caso, ya no tenemos una distribución como tal, entonces los métodos que se llaman de cuasi verosimilitud, que son, en R le llaman familia igual a cuasi Poisson, etcétera, etcétera. No estoy seguro que la binomial negativa se pueda hacer de esa manera, pero se puede hacer un ajuste manual relativamente fácil en ese caso. O sea, no hay una cuasi binomial negativa en R, si no me equivoco, no creo que haya una cuasi binomial negativa, pero se puede hacer un ajuste manual bastante fácil si apareciera. Bueno. Raúl, solo una cosita, una consulta. ¿Poner un factor aleatorio a nivel de la observación funciona ahí? A lo mejor sí, a lo mejor sí. A lo mejor podría funcionar como un factor extra que en el efecto aleatorio. Sí, sería un término adicional que está explicando la variabilidad residual no explicada por los otros. Sí, podría ser también. Gracias. Entonces, bueno, me he adelantado un poquito con eso porque me había olvidado que estaba esta acá, perdónenme. O sea, la idea básica es que nosotros hacemos el cociente entre la deviance y los grados de libertad residuales y tiene que ser cercano a 1. Si es mucho mayor que 1, entonces tenemos sobredispersión. Y lo más importante acá es que en los modelos lineales mixtos, en los modelos lineales generalizados mixtos, tenemos que tener un poquito de cuidado porque tenemos que usar la deviance condicional, no la marginal. Si ustedes la que aparece automáticamente en R como default, si no se la piden afuera, es la marginal. Y la distribución marginal, definitivamente ustedes saben que no es Poisson, que no es binomial negativa. La que es binomial Poisson, binomial negativa, lo que sea, es la distribución condicional, dado los efectos aleatorios. Ese es un error un poco común que aparece como que, pero me da sobredispersión. Sí, pero si es sobre la marginal no nos está diciendo nada. Porque la marginal ya sabemos que tiene que ser sobredispersa. ¿Por qué la marginal tiene que ser sobredispersa? Por exactamente esta. Esto hace que tengamos un término extra ahí. O sea que la marginal tiene que ser sobredispersa necesariamente. O sea, pero lo que pasa es que esa no importa. La que importa en nuestro modelo mixto es la condicional. Y hay que asegurarse que la que estemos calculando es la deviance condicional. Es un detallito que si lo hacen con Infostat le va a dar directamente la deviance condicional. O sea, yo le pedimos la deviance condicional a partir de eso y la que aparece como deviance en la salida de Infostat es la deviance condicional y no es la marginal, en el módulo de modelos lineales generalizados mixtos. Y en R la tienen que pedir específicamente y no hay ningún problema, también sale, pero hay que tener cuidado de no usar la que sale en el summary de R. Si ustedes hacen el resumen de R del objeto del modelo que han ajustado, le va a salir la deviance marginal. Y esa no le sirve. Bueno, hablamos ya de esto un poquito, creo, sí, que ya estábamos volvemos a lo mismo. O sea que en el modelo tenemos los efectos fijos en el primer círculo, los efectos aleatorios en amarillo, los vamos a poner en amarillo para que sean diferentes. Entonces, básicamente, vamos a ajustar esos datos, tanto en una Poisson como en una binomial negativa. Voy a usar los datos, y les recuerdo, los datos son los recuentos de semilla, y va a haber recuentos que vienen de la misma trampa, que son de distintos tipos de semillas. Y tenemos los efectos fijos, los efectos fijos que son vegetación y tipo de semilla, y interacción de vegetación por tipo de semilla, y los efectos aleatorios que son el sitio y la trampa. Bueno, acá se los muestro como lo harían en R. Si quieren después, si hay tiempo, lo hacemos rápidamente en Infostat, son los mismos datos, es exactamente lo mismo. Lo podemos pedir de las dos maneras.
lo importante ahí es, primero ajuste Poisson. Para ajustar Poisson le ponemos, por supuesto, la familia Poisson. Y recuerden cómo yo pido un factorial simple. Con esto estoy poniendo los tres términos, el efecto de vegetación, el efecto de tipo de semilla y la interacción. Y acá pongo los efectos aleatorios. Y los efectos aleatorios de trampa dentro del sitio va a incluir al efecto de sitio. Lo que quiero que vean es cuando fíjense que acá aparece una deviance, esta no sirve. Bueno, realmente esta es la que deviance que sí que ustedes piden, es esta, que es la condicional. Y por supuesto las dos son enormes. ¿Qué les está diciendo eso? Recuerden, tenemos que dividir la deviance por los grados de libertad residuales. O sea que si dividimos 158.000 en 283, creo que va a dar un poquito más grande que 1, ¿verdad? Va a dar un poquito, sí. 158.000 dividido 283 va a dar más grande que 1, bastante, muchísimo. Entonces tenemos sobredispersión. O sea, el modelo Poisson no les va a funcionar. Vamos a hacer lo mismo con la binomial negativa. Y con la binomial negativa tenemos una deviance residual de 306 y grados de libertad residuales de 282. Y ahí sí estamos bastante bien. Pueden ver la diferencia. Y acá nuevamente, acá se ve muy dramáticamente de que esta, si ustedes la hubieran usado, no les hubiera servido. Le hubieran dicho que estaba sobredisperso y en realidad no lo estaba. Esta deviance es la deviance marginal. Y esta no la usan, usan la deviance condicional. Bueno, en la binomial negativa, ustedes cuando usan el MRNB, les da el parámetro. La forma que lo hace por máxima verosimilitud en realidad es perfil de máxima verosimilitud. Va probando distintos valores del alfa y va perfilando la verosimilitud y después calcula, lo ajusta con el alfa que les da la máxima verosimilitud. Eso es lo que está haciendo para hacer el parámetro alfa de la binomial negativa. Bueno, entonces vamos a quedarnos con la binomial negativa porque es la que no tiene sobredispersión, básicamente. O sea que el modelo ajusta razonablemente bien. Y eso no solamente nos está diciendo de que la distribución ajusta bien, sino de que esta formulación es razonable. O sea que tenemos los dos efectos fijos y la interacción, y tenemos los efectos aleatorios que reflejan el diseño. Y eso aparentemente es suficiente para explicar nuestros datos. ¿Ahí? Bueno, entonces cuando hacemos eso, podemos ver nuevamente en el resumen. Recuerda que acá están las varianzas asociadas con cada uno de los de sitio y trampa dentro de sitio. Y podemos ver que la varianza de sitio es la más fuerte definitivamente, ¿no? O la variabilidad de vida sitio es mucho más grande que la variabilidad debido a entre trampas dentro del mismo sitio. El orden de magnitud, por supuesto, es mucho más grande. La desviación estándar tiene 4 órdenes de magnitud más grandes, ¿sí? ¿Está bien? Entonces y es obvio, o sea, la variabilidad realmente se da entre sitios. Los sitios son los que nos están diciendo que está variando la cosa. Trampas del mismo sitio más o menos funcionan homogéneamente. La próxima salida es esta, que por alguna razón le he puesto esto encima. Los usuarios de R generalmente les encanta tratar de interpretar esto. Y yo, cuando veo eso, directamente les pongo eso encima. Se lo vamos a sacar un momentito para que vean. Por favor, nunca, nunca, nunca traten de interpretar eso en un factorial. ¿Por qué? Porque se van a hacer tal enredo. Háganlo como un ejercicio para un factorial de 2×2 para darse cuenta qué está pasando, pero nunca. En un factorial 5×3, recuerden que esto es un factorial 5×3. Traten de interpretar los beta como salen acá. No les sirven. Realmente no les sirven.
¿Por qué no les sirve? Porque recuerden que cada uno de estos son desvíos respecto al nivel de referencia. Y cada uno de estos son desvíos respecto al nivel de referencia. Y cada uno de estos son desvíos respecto a los niveles de referencia conjunto de vegetación y tipo de semilla. O sea, olvídense, ¿no? Mucho más fácil es reparametrizar el modelo. Perdón, reparametrizar el modelo y sacarle el intercepto. O sea, directamente, sacar directamente las medias. Y además de sacar las medias, ustedes pueden sacar las medias y si ustedes sacan el modelo, ¿qué van a sacar? El logaritmo de las medias. O sea que el modelo, cuando le sacan el intercepto y le sacan los efectos simples, le sacan los efectos, los efectos de vegetación de tipo y el intercepto, le dejan solamente la combinación de vegetación y tipo, lo que van a estar sacando son los logaritmos de las medias. Recuerden que lo que están sacando son logaritmos de media. Y entonces exponencian eso y sacan las medias. Y le pueden hacer un intervalo de confianza rápido si quieren. Bien, por supuesto, un intervalo muy, muy aproximado, pero por lo menos es rápido. Y pueden simplemente mirar y sacar las medias con su intervalo de confianza directamente. Las medias y límite. Ya en la escala original, ¿no? Recuerden que exponenciamos. Lo que les da a KR va a ser el logaritmo, exponencian eso y le sacan la media directamente. Y ahí tienen las medias y los límites. Y eso sí es bien razonable y se pueden dar cuenta más o menos las diferencias bien fuertes que hay. Y diferencias bien fuertes que hay en un montón de cosas. Por ejemplo, rápidamente, las medias en el pastizal sin árboles, sobre todo las de semillas dispersas por animales, son básicamente cero. Son nada. Ese es el promedio, la cantidad de semilla anual en esa vegetación de las semillas de animales. Lo mismo para semillas dispersas por el viento, también hay pocas, pero la más notable es esa. Y por supuesto, ahí podríamos empezar a comparar cosas. No vamos a pensar en un poco de comparaciones que les ayudó un poco a estos colegas de entender esto. La cantidad promedio de semillas, por ejemplo. Eso es saber si en pastizal en general es diferente. O sea, si había menos semillas dispersas por animales, menos semillas dispersas por, por viento o menos semillas de leucaena en el pastizal. O, por ejemplo, la cantidad promedio de semillas dispersadas por el viento es diferente en los 5 tipos de vegetación. Esto sería una especie de son efectos simples en general, ¿no? Esto sería el efecto simple de semilla en cada vegetación. Esto sería el efecto de vegetación, el efecto de la vegetación en las semillas dispersadas por el viento. Porque estamos comparando los 5 tipos de vegetación para semillas dispersadas por el viento. Entonces, este tipo de cosas que hacemos cuando tenemos factoriales, ¿no? Estudios factoriales. Acá lo mismo. Este es el mismo tipo de cosas. Y esos son el tipo de propiedades más interesantes que les interesaban. Bueno, acá yo simplemente lo hice acá rápido, pero básicamente los resultados, por ejemplo, entre semillas. Estos son resultados entre semillas para las pastizal. Recuerden, el OG era open grass, no había árboles y había solamente pastos. Y ahí se ve claramente que había muchas menos semillas dispersadas por animales que de las otras dos. Y las otras dos no eran diferentes. Y eso, por supuesto, se puede hacer eso para todo. Acá está el resumen de todo. Y vamos a tratar de resumirlo, porque esto fue lo que salió publicado finalmente, que después de un buen trabajo nos dio bastante trabajo publicar,
preparar esta gráfica para publicarla realmente, pero eso era la idea fundamental, era que ellos querían ver promedios, pero también querían ver datos. Y por eso es que teníamos que pensar un poco cómo hacerlo. Entonces, lo que hicimos fue, primero pusimos las semillas de animales en una gráfica, las semillas por viento y las semillas de leucaena. Son los 3 tipos de semillas. Cada gráfica es un tipo de semilla. Y abajo se pusieron en el eje horizontal los 5 tipos de vegetaciones. Entonces era el pastizal abierto, pastizal con árboles exóticos, la leucaena es el árbol exótico, ¿no? Leucaena, o sea, árbol exótico con arbustos debajo, pastizal debajo y árboles nativos, y pastizal debajo, perdón, arbustos debajo y árboles nativos arriba. Y son las 5 tipos de semillas. Y entonces se podía rápidamente verificar las diferencias significativas o no significativas, etcétera, etcétera. O sea que fíjense que este es básicamente, y acá pusimos los datos, pusimos los datos pusimos los datos y pusimos las medias. Acá pusimos las medias con un intervalo de confianza para esa media. Entonces, para resumir esto, le pusimos las letritas acá arriba. Las letras de la comparación. Fueron comparaciones por LCD directamente, sin corregir por multiplicidad. O sea, lo hicimos directamente así. O no, perdóname. Bonferronísimo. Correcto. Sorry, me había olvidado. Habíamos hecho Bonferroni separadamente para cada gráfico. O sea que corregimos por las comparaciones, las 10 comparaciones que teníamos, las 20 comparaciones que teníamos en cada caso. Porque teníamos 5 grupos para comparar. Tenemos 5 por 4, 20, entre 2, 10 comparaciones en cada caso. Y corregimos por Bonferroni. Y entonces sí se empezó a ver, y la cosa más obvia que se veía era que las de animales tenían un efecto bien fuerte, y las de animales, obviamente el ambiente menos impactado, menos degradado, que era tenía la mayor cantidad de semillas. O sea que era una cosa indirecta, que había más cantidad de animales en ese ecosistema, en esa región. En la zona que había, que era menos degradada, o sea que tenía árboles nativos y tenía arbustos por debajo, era donde se veía la mayor cantidad de semillas dispersadas por animales. Dispersadas de otra manera por el viento, donde se veía la mayor cantidad de semillas, era en estas dos, las que tenían bosques nativos. Y era significativamente distinta de las demás. Y donde había mayor cantidad de semillas de leucaena, obviamente eran los bosques de leucaena. Eso era obvio, ¿no? Eso era porque la especie exótica que había era leucaena. O sea que ahí era donde había más. Bueno, eso era más o menos lo que quería mostrarles con eso. Por supuesto, podríamos hacer otras cosas, por ejemplo, estimar o calcular las distribuciones marginales. Integrando o simulando se podrían calcular distribuciones marginales. Lo más interesante de las distribuciones marginales es lo extraña que son. Las distribuciones marginales yo le podría calcular simulando, sacando datos de ahí del modelo y todo lo demás, podría para cada vegetación calcular los promedios de semilla. Estas son promedios de semilla. Y ustedes ven los promedios de semilla que son bien diferentes. Lo más interesante de esto es que si vemos los percentilas y las cuartilas, por ejemplo, el promedio de semillas siempre está por encima del percentil 90. O sea, es una distribución tan asimétrica que el promedio de semillas está por encima del percentil 90. Cuando tengan ganas de generar datos para estudiantes que quieran impresionarlos, generen datos así, binomial negativa con extra dispersión debida a efectos aleatorios,
y van a sacar cualquier cosa. O sea, tienen medias que están por encima del percentil 90. ¿Se acuerdan lo que uno enseña en las clases básicas? Que dice, tengo una distribución bien asimétrica. Bueno, vamos a poner una bien asimétrica. La media se va a ir hacia la cola. Bueno, acá se va tanto a la cola que supera en todos los casos al percentil 90. Es bien interesante el ejemplo. Bueno, como conclusión, entonces desde el punto de vista ecológico vimos que los bosques de especies exóticas tienen más semillas de leucaena que los bosques de nativa y pastizales, que eso era obvio porque la especie exótica importante ahí era la leucaena. Se observa mucha variación estacional en los distintos tipos de vegetación y semillas. O sea que esa parte no la analizamos nosotros ahora, porque nosotros realmente vimos los datos compilados anualmente. Pero para la conclusión, para el paper, vimos esa cosa. La diferencia entre tipos de semilla, en pastizales casi no hay semillas en las trampas y en las otras sí. La leucaena es más importante en los bosques exóticos y las otras semillas en los bosques nativos. Esas eran las conclusiones básicas. Desde el punto de vista estadístico, bueno, esto nos permitió generar efectos aleatorios, poner en el modelo bien efectos aleatorios generados por el diseño, y el diseño puede ser todo lo complejo que quieran, pero ustedes lo pueden reflejar allí. La interpretación tiene que hacerse en términos sujeto específicos, o sea que cuando ustedes calculan estas medias que están por acá, esa media del modelo, las medias, realmente esas medias son las medias condicionales. Recuerden, voy a brevísimamente volver un poquito para atrás. La media la estoy estimando pensando de que estas cantidades son cero. Ya son estas medias. Esas son las medias que se hacen. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que yo estoy pensando que esas medias son las medias para una parcela y trampa típica o condicional, porque se recuerdan que estas cosas son distribuciones normales centradas en cero. Entonces yo le estoy diciendo, perfecto, la media que yo estoy estimando es la media para una parcela, un sitio o una trampa típica, o sea, la característica que está en el centro de la distribución. Eso es lo que... Y es diferente de la marginal. La marginal es otra cosa completamente distinta, que es lo que calculamos con estas barbaridades por acá. Fíjense que cuando hablan de media, son las medias, a veces se llaman medias sujeto específicas, medias condicionales, y hay que tener en cuenta lo que significan. Las medias típicas para o las medias para una parcela típica o cosas por el estilo. ¿Está bien? No es la media a través de todas las parcelas, porque esa media no significa demasiado en este caso. La media interesante acá es la media de una parcela, porque si estamos comparando medias, ¿qué cosas deberíamos comparar? Las medias de parcelas comparables, o sea, de que tienen efecto aleatorio comparable. O sea, se dan cuenta, por eso es que la interpretamos en términos de sujeto específico. En este caso sería sitio y trampa específica, si le quieren llamar. Esto viene del área de médica y por eso se llama sujeto específico, pero es la misma idea. Las medias marginales, esas tengan en cuenta ese tipo de cosas que pueden hacer. Y puede ser necesario introducir otro tipo de cosas si las correlaciones fuesen negativas. Si hubiera correlaciones negativas, este tipo de efectos aleatorios solamente permiten inducir correlaciones positivas, nunca correlaciones negativas. O sea que si hay correlaciones negativas, hay que usar otras maneras de hacerlo, pero no con efectos aleatorios. Bueno, hay algunas referencias, si a alguien le interesa el paper que publicamos, se lo puedo enviar también, me envían un correo electrónico. Si tienen, casi todos deben tener mi correo electrónico, pero si no, se lo anoto. El único problema de esto es acordarse que el Machiavelli va con 2C y DL, pero la otra es fácil porque es UPR, que es Universidad de Puerto Rico. Bueno, ¿hay alguna pregunta o algo que estamos por ahí? ¿Me escuchan? Una consulta que me llamó la atención. Sí, ¿puedo hacer una preguntita? Sí. Adelante. Clarísimo todo lo que contaste, pero
¿Viste cuando descartaste el summary en R, que sí, que es un ladrillo para interpretar eso, pero Sí. ¿no haces una prueba formal de interacción? Sí, la hice, está hecha, sí. No la mostré acá no la mostré acá, pero sí, definitivamente. Sí, había. Las interacciones, los tres efectos daban básicamente .0001, sí, todas, sí. No lo mostré. Sí, Okay. definitivamente. Y por eso es que al haber interacción, y gracias por análisis, es que me dediqué, o realmente nos dedicamos a interpretarlo de esta manera. Claro, Acá hiciste el estamos proceso. interpretando efectos fijos. ¿Está bien? Al haber Bárbaro. interacción, básicamente fijamos el tipo de semilla y comparamos tipos de vegetación. Bárbaro. Pero, sí. Y una cosita más, en este gráfico justo que estás mostrando, acá estás como combinando, porque tenías los sitios y las trampas dentro del sitio, ¿no? Son como dos niveles, uno Sí, que está anidado en el otro. ¿sí? ¿Los mostrás así? Sí, no es que promedies las observaciones por sitio para mostrar. No, están todos. Están todos. No, sería mucho más complejo. Okay. Y otra cosita que tuvimos que hacer es definitivamente cortar el gráfico por los ceros. Claro. Están en escala, eso está en escala, Sí, en escala logarítmica. Está en escala logarítmica y más el cero abajo. Raúl, claro. Hola, sí, también, muy lindo. Qué linda que queda la escala de los gráficos, me encanta. Definitivamente hacía falta escala logarítmica porque para este tipo de cosas tan asimétricas no te va a decir nada. Y además, si se fijan, la escala logarítmica les permite hacer los intervalos de confianza para la media, son todos iguales, por supuesto, porque estamos haciendo un modelo log lineal. Entonces tenemos una X beta, básicamente. Los intervalos de confianza para las medias, para datos balanceados, son todos iguales, tienen el mismo ancho. Sí, o sea que sí, definitivamente el truco de usar la gráfica escala logarítmica y el truquito de agregar los ceros, porque había muchísimos ceros y eso era bien importante ponerlo. Sí. Y una preguntita respecto a los efectos aleatorios, ¿qué pruebas usaste para evaluar la significancia de los mismos? No, verdaderamente no lo evalué. Simplemente los comparé, porque no quise evaluar, yo soy un poco, digamos que fischeriano en el aspecto de que si algo pongo en el diseño, yo he diseñado las cosas de cierta manera, me gusta ponerles efectos aleatorios de esas cosas que yo he diseñado. Es decir, lo mismo que los bloques. Vamos al ejemplo de los bloques. Un diseño en bloque completo aleatorizado. El diseño en bloque completo aleatorizado, uno le pone el efecto de bloque, aunque te dé no significativo. ¿Por qué? Porque es algo en el diseño. Los efectos de diseño me gusta dejarlos ahí. Y evaluar un poco los tamaños relativos de la variabilidad. Y bueno, pero pueden ser que, digamos, las comparaciones de medias a lo mejor podrían ser más eficientes si sacas un efecto de diseño que no fue importante, sobre todo cuando tenés varios efectos aleatorios anidados. Si suponte el efecto de trampa no fue importante dentro del sitio, ¿no ganarías precisión en las comparaciones de esas medias? Posiblemente, pero a mí es un poco más filosófico. En el caso de los modelos lineales generalizados, posiblemente no te des cuenta del efecto, pero en un modelo normal, en el que se corrige los grados de libertad, eliminar algunos efectos aleatorios puede tener un efecto dramático sobre los grados de libertad con los que estás haciendo las pruebas. Sí. Y ahí podés meter la pata feo, digamos, porque podés llegar a estar eliminando un efecto aleatorio clave que define cuáles son tus unidades experimentales. Porque yo también le tengo mucho cuidado con eso. Sí, yo realmente, sí, soy un poco, o sea, lo que diseñamos está en cierta manera creando cierta estructura de variación, de covariación, una estructura de grados de libertad residuales que son importantes. Y yo creo que vale la pena dejarlos acá. Es todo asintótico de cualquier manera, o sea que no creo que influya demasiado. Sería bueno ponerlo y dejarlo, pero yo filosóficamente no me gusta
y pedagógicamente tampoco tratar de eliminarlos simplemente, o sea, yo a los muchachos de la clase básica yo les enseño, ustedes ponen bloque, ustedes hicieron un diseño en bloque, el diseño en bloque va con efecto de bloque, sea o no sea significativo. Y acá trato de aplicar más o menos lo mismo, Mónica, no sé si... Sí, no creo que sea tan importante, sí. Si tú hubieses tenido que hacer la prueba, ¿qué prueba harías para evaluarlos en la significancia de los efectos aleatorios? Supone que aún la verdad que si se me ocurre... ¿Un test de verosimilitud? Hacer una especie de verosimilitud con los medios grados de libertad o ese tipo de cosas que lo que Geertz tienen por ahí en la American Statistician, los medios grados de libertad. Esa sería la forma, o verificar los A y C, los B y C, cómo funcionan. Pero sí, posiblemente haría algo parecido. De cualquier manera, recuerda que esto, desde el punto de vista del A y C, del B y C, no le agrega muchos parámetros. Estamos agregándole una sola componente de varianza. Es una componente de varianza nomás. Por ejemplo, el efecto de trampa es una componente de varianza. El efecto de sitio es un parámetro. O sea que tampoco creo que sea tan terrible, pero sí, yo lo haría de esa forma. Pero, bueno. Raúl, yo te quería preguntar una cosa cortita. Sí. Al principio habías planteado una distribución Poisson y después con la binomial negativa, bueno, el ajuste mejoró, la sobredispersión también. En el caso que no mejorara, o sea, que no lograra un buen ajuste, o sea, yo sé que puede ser porque no tengamos en cuenta algún otro factor, pero que si no fue medido, no fue medido, o sea, ¿qué propondrías o qué bueno, haría algo de como la cuasi verosimilitud, forzarle un parámetro de sobredispersión a la cañona. Agregarle el parámetro de... Raúl, ¿vos preferís usar ese método cuasi verosímil a pensar en modelos cero inflados o algunos de esos? Bueno, los modelos cero inflados y todos esos sí lo podríamos poner, pero cuando trabajamos en modelos mixtos, los cero inflado mixto y todo, para diseños complejos hay que tenerle un poco de respeto, digamos. El problema, o sea, no es que, porque un modelo cero inflado o un modelo SIP o el modelo Hurdle, ese tipo de modelos, el problema que vas a tener ahí es que tienes que también modelar la parte del cero inflado, por ejemplo, le modelarías la parte del cero aparte, y eso además le pone los efectos aleatorios, cómo influyen los efectos aleatorios, no es una cosa tan obvia. Se puede, pero no es una... o sea que yo diría que se podría probar para casos más simples. Para casos más simples. Sí, porque vi que a veces lo que hacen es probar modelos muy, muy simples para la parte binaria solamente. Sí, pero incluso para esa parte lo que pasa es que para el efecto aleatorio solamente afectando la parte de positiva, o la parte de Poisson, si fuera un Poisson inflado de cero tradicional que tiene Poisson más extra ceros por una parte binaria. Entonces, justificar efectos aleatorios ahí y no en la otra parte, es delicado, se puede hacer, pero no es una cosa tan obvia, sí, se puede hacer. Bien, gracias. Sí. Raúl, una preguntita. Vos dijiste que este enfoque lo hacías porque las correlaciones las suponías positivas, perdón. Las suponías positivas, que el enfoque sería diferente si suponés correlaciones negativas. Bueno, la cosa es que no es que yo las suponía, sino que este enfoque me forzaba a que las correlaciones fueran positivas. Son correlaciones inducidas por el modelo. Los efectos aleatorios inducen correlaciones positivas. Pero sí, es cierto, si hubieran sido negativas, la única alternativa que tienes para ponerle relativamente fácil a eso sería un modelo de cuasi verosimilitud, un modelo parecido a los de cuasi verosimilitud. Ya no le pondría efectos, no le podrías poner efectos aleatorios a esta parte, y le pondrías un modelo de cuasi verosimilitud en el cual le pones una cierta estructura de pesos o de correlación, una matriz de correlación. O sea,
La clave está para eso, y hay algunos, yo creo que hay unos papers de unos trabajos que han hecho Gert y Clarice en estas cosas, que le ponen una matriz en vez de ponerle un multiplicador a la varianza, le ponen una matriz al vector de medias. O sea, le ponen, ahí en la matriz esa le ponen varias cosas. Esa es la varianza, la matriz de covarianza se la fuerzas ahí. Y hay unas maneras de hacerlo. Pero no es común eso, no es común. Esto es correlaciones positivas, donde hay más. Negativa. No, me refiero a lo que vos estuviste dando, es para correlaciones positivas. Bueno, una y más de la otra. Al ponerle efecto aleatorio de trampa, por ejemplo, vos estás diciendo que el efecto aleatorio de trampa va a hacer que los datos de la misma trampa van a estar correlacionados positivamente. Claro, perfecto, gracias. Sí. Raúl, una consultita, ¿puede ser? Sí. Con los otros datos, los longitudinales, ahí que tenés una secuencia temporal, ¿pudiste modelar la estructura de autocorrelación temporal o solamente pusiste el factor aleatorio y que se haga una simetría compuesta? ¿O cómo hiciste? Porque son 12 meses. No es una... Bueno, sí, sería una simetría compuesta en la otra escala. Es una... le puse solamente como efecto aleatorio. O sea, el equivalente a lo que generaría una simetría compuesta. ¿Sí? Claro. Porque no apareció nada, no hay ninguna novedad al respecto de poder modelar la estructura de correlación en uno de estos modelos mixtos. Sí, con esto que te estaba marcando acá. Con los GE serían. Con esta forma, los GE, volver al estilo de cosas de GE sería así. Sí. Okay. Sí. No sería mixto el modelo, sino sería un modelo de GE. Marginal, claro, sería un modelo marginal. Sí, pero el problema es la interpretación marginal de estas cosas, es medio molesto. Ese es el problema también, que por eso la interpretación marginal para este tipo de cosas, especialmente los datos muy sobredispersos y todo eso, es delicada, porque marginalmente estás metiendo en una misma bolsa cosas muy variables, y eso es lo que no. Las medias esas marginales se puede hacer, pero no estoy tan seguro de que sean tan prácticas. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Ahí cuando evaluó si era Poisson o binomial negativo, miró solamente la dispersión, si había sobredispersión, no mira ningún otro factor para saber si está bien el modelo o no. No, comencé diciendo, básicamente dije, el modelo está mal. Fue un poco diferente. Dije, el modelo está mal, el Poisson está mal, porque tiene una sobredispersión demasiado grande. Entonces ya a partir de eso lo descarté y pasé al otro. Sí. En el otro, sí, una vez que decidí por el otro, que es el binomial negativo, vimos algunos de... Lo que pasa, realmente me resultaba bastante difícil ver, por ejemplo, gráficos de residuos con estas escalas. Son los gráficos de residuos en la escala original. O sea que vi algunas cosas, vi más o menos que no hubiera nada demasiado raro. Incluso lo que hice fue tratar de ver si había datos demasiado diferentes de lo que se podría esperar, transformando datos a la escala logarítmica, o sea, haciendo un análisis de modelo mixto con escala logarítmica. A los ceros les puse 0.1, 0.2, les puse un numerito bajo, y les puse el modelo mixto y les miré los residuos de un modelo mixto con escala logarítmica, normal, distribución normal, para ver si había algo raro y quedarme relativamente más tranquilo. Raúl, consulta, ¿probaste el Dharma respecto a esta pregunta justamente? ¿Lo ubicás? No, a este no lo he probado. Lo he usado en 2 o 3 cositas, pero no sé, ¿a vos te has resultado? Yo está bueno. Está bueno, ¿eh? La verdad que sí, bueno. Te da información interesante. Te hace la simulación, como si fuera el modelo que vos le decís que es, hace una simulación de datos y después te compara el tuyo con eso y te dice si tenés exceso de varianza en algún percentil, hay un percentil que ajusta bien, otro mal. Es bastante interesante la información que da. Sí, pero quería la opinión de un experto, por eso. Lo he visto por ahí, pero nunca me he puesto con el tiempo para poder aplicarlo a estos datos, que como son unos datitos más o menos relativamente muchos, quería verlo con más tranquilidad, pero es cierto que sí hay
unas técnicas que se han desarrollado para eso, sí, es cierto. Sí, está bueno. Sí, gracias. Genial. Bueno. Bueno, una preguntita más, si alguien, Beatriz, veo que estás con la mano levantada, no sé si querés hacer alguna pregunta más. Perdón, quedó de antes. Bueno, Raúl, una preguntita de los datos. ¿Vos colapsaste a nivel año porque les interesaba así o para eliminar los datos faltantes? No, porque nos interesaba. Nos interesaba. Nos interesaba, sí. Coincido con que la figura 2, donde se usan las medias condicionales, es re interesante. Esto de suponiendo los efectos fijos los efectos aleatorios como cero, ¿no? Sí, me parece súper interesante eso. Bueno, yo creo que acá llegamos. Te quería agradecer especialmente, bueno,